Muy buenos días. El día de hoy tenemos programado llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 9568-2024. Para ello vamos a dar lectura al acta de audiencia. Adelante, doctora Fernández. Miércoles 18 de septiembre del 2024. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 9568-2024.tce. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Gilat Networks Perú S.A. en el marco del concurso público número 001-2024-MTC/24-1, efectuado por el Programa Nacional de Telecomunicaciones Pronatel, para la contratación del servicio de acceso a Internet para espacios públicos de acceso digital-EPAD en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco, ítem 1, región Apurímac, ítem 2, región Ayacucho, ítem 3, región Huancavelica y ítem 4, región Cusco. En representación del proveedor impugnante Gilat Network Perú S.A., realizará el informe legal el abogado Carlos Luis Ireijo Mitsuta, identificado con registro Colegio de Abogados de Lima 36846. En calidad de tercer administrado, la empresa Vietel Perú SAC realizará el informe legal la abogada Magali Fiorella Rojas Delgado, identificada con registro del Colegio de Abogados de Lima número 17812. Asimismo, realizará el informe de hechos el señor Rodrigo Pablo Vaca Morales, identificado con DNI número 41823731. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 12 de septiembre del 2024 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias, doctora Fernández. A continuación, invitamos al representante de la empresa impugnante Gilat Networks Perú S.A. a través del doctor Carlos Ireijo Mitsuta, a exponer los fundamentos de su recurso por un tiempo de 10 minutos. Adelante, doctor Ireijo. Gracias, señores vocales. Un saludo para la doctora Magali. El motivo que nos trae a este recurso de impugnación es el actuar del comité de selección respecto a invalidar determinada experiencia que fue presentada durante el procedimiento de selección. En el acta de otorgamiento de la buena pro, lo único que se mencionó es que de acuerdo con el artículo 168 no cumplía con acreditarse la experiencia. Y a pie de página, una subrayada del mencionado dispositivo. Entonces, esto ha generado que Gilat tenga que investigar cuáles son las razones pertinentes y lo que dice el comité en su absolución es que ellos se han mantenido y que han sustentado porque no hemos llegado al monto determinado, que es el monto de cada uno de los ítems. Es decir, mantiene la imprecisión dentro de lo que es el sustento de por qué no se han validado las constancias. Es abastecimiento con la absolución en la que empieza a señalar lo que nosotros habíamos determinado en la investigación para poder impugnar. Es decir, se ha presentado un informe de conformidad y ellos han considerado que como no está firmado por el director de Pronatel, entonces no puede ser considerado un informe de conformidad como tal. La misma argumentación ha hecho Vitel, pero lo cierto es que ese informe que ahorita está siendo cuestionado es el único que se fue notificado a Gilat. Es decir, no existe ningún otro documento que se nos haya puesto en conocimiento o a disposición y con ese documento es que se han realizado todos los pagos. La única distinción que pueden encontrar es que en uno está firmado por el director de Pronatel y en otros está firmado por los coordinadores. Entonces, ellos están argumentando de que esto debe ser
indefectiblemente firmado solo por el director de Pronatel. Si esa fuera la interpretación, entonces debe existir un segundo documento llamado conformidad, cosa que tampoco se nos ha notificado. Es más, dentro de lo que es el pedido de información, se solicita a Pronatel que se nos dé la información de con qué documento se le comunica abastecimiento, la conformidad. Y es allí que el propio Pronatel, el propio director, le contesta a Gilat que con este informe se ha remitido el informe cuestionado y con ese se ha dado conformidad y por eso se tiene que pagar. Es decir, la propia entidad considera que ese informe que ahorita el comité cuestiona es en realidad la conformidad del servicio. Entonces, ahorita en el procedimiento de selección tenemos una contradicción total que vulnera tanto la predictibilidad como los actos propios de la propia entidad. Es decir, en un primer momento nos están diciendo, esta es la conformidad, que está corroborada por el pedido de información por transparencia. Y en esta etapa, el comité de selección, que forma parte de Pronatel, de la entidad, perdón, está cuestionando lo que dijo previamente. Entonces, no existe una seguridad y se está vulnerando la confianza legítima. Ahora bien, podríamos argumentar de que debió presentarse la constancia de prestación, la última, la que normalmente se presenta. La única razón por la que no se presentó es que no nos han notificado la constancia de prestación, una constancia que tiene que estar registrada en el sistema y que pese al tiempo transcurrido, este contrato que hemos presentado, el número 5 y el número 7 son del año 2021, no están registradas. Es imposible que nosotros podamos obtener ese certificado o constancia de la prestación final. Es más, como medio informativo, ayer les hemos comunicado al tribunal que se ha recién registrado, pese al tiempo transcurrido, el 5 de septiembre, después de interpuesto la apelación, una constancia en el sistema de un contrato que no hemos presentado, que es el contrato número 6 para el ítem Cusco. Entonces, en este momento, lo que se reclama tanto de la entidad como Vitel es algo que no podemos cumplir. Nosotros no tenemos ninguna otra información, ninguna otra documentación que señale conformidad, así como ellos lo quieren denominar. Lo que nosotros tenemos es estas conformidades mensuales, el pago correspondiente, y no podemos acceder a ninguna constancia final de prestación porque no está registrada en el sistema. Es más, al día de hoy todavía no está registrado estas constancias del contrato número 5 y del contrato número 7. Entonces, lo que piden es un imposible para nosotros. Segundo punto, el comité dice de que ellos no están para interpretar el alcance de la oferta. ¿Okay? Es un criterio del tribunal y es aceptable. Lo que no puede ser aceptable es que siendo documentación producida por la propia entidad y siendo el comité parte de la propia entidad y haya tenido la diligencia de verificar este pequeño y nimia diferencia, no pueda preguntarle a Pronatel, que es el usuario, si es que efectivamente ese documento responde a la verdad material de ser o no una conformidad. Y sí está habilitado para eso porque el artículo 46.4 le permite al comité, durante el ejercicio de sus funciones, pedirle apoyo a cualquier dependencia de la entidad, quien está obligada a brindarlo bajo responsabilidad. Es decir, no es que se le esté pidiendo al comité que investigue algo sobre una documentación que no es suya. Es decir, si por ejemplo hubiésemos presentado una documentación del Ministerio de Educación o de Producción, nos queda claro de que el comité no puede hacer ningún tipo de solicitud de apoyo. Pero siendo documentación producida por la propia entidad, entonces sí puede determinar, antes de sancionar con una descalificación o una invalidez del monto, debió preocuparse de determinar si era o no la conformidad. Y Pronatel le hubiese contestado que sí, porque tiene esa información y así fue comunicada abastecimiento en su momento. Es más, dentro del comité hay una persona que forma parte del usuario y dos personas que forman parte de la logística. Y ambas dependencias conocían o deberían conocer esta documentación que acredita que esos informes cuestionados por el comité son en realidad la conformidad. Y finalmente, en el tema de la modificación del anexo,
que hace referencia Vitel, en realidad es una cuestión simplemente de orden. Como había que presentar diversos informes, lo único que se hizo fue incluirle filas para poner los informes y todos correspondían al mismo contrato. Creo yo que eso no es una modificación del formato obligatorio de la base estandarizada. Y finalmente, es importante que zanje este inconveniente los que dependencias para evitar la dirección de Pronatel se señale lo contrario. ¿Ok? Muy bien, les quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Ireijo. A continuación, invitamos a los representantes del tercero administrado, Vitel Perusac, a través de la doctora Magali Rojas Delgado y el señor Rodrigo Vaca Morales, a exponer su posición sobre este recurso también por un tiempo de 10 minutos. Adelante, doctores. Gracias, presidente. Voy a compartir la presentación. Adelante, doctora. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver, presidente? Sí podemos visualizar su diapositiva en este momento. Inicio entonces. Muchas gracias. Venimos a absolver efectivamente el recurso de apelación presentado por Gilat Networks en este concurso público, precisando que son 4 ítems, 1, 2, 3 y 4 con diferentes montos, y por ello presentamos en nuestra absolución la cuestión previa. ¿Previa por qué? Consideramos que este recurso es inadmisible e improcedente, porque no se ha individualizado el recurso por cada ítem. Esto sobre la base de lo que establece el artículo 39 del reglamento, que dice que cada ítem es independiente, y es tan independiente que Gilat presentó la misma experiencia en cada uno de los ítems, ¿no? En el requisito de admisibilidad hay un requisito específico que está relacionado a la denominación del procedimiento de selección, ahí estaría solamente reflejado en el ítem, y en cuanto al requisito de procedencia, es solamente el tribunal quien tiene la facultad de acumular los recursos. Entonces, se hubieran presentado 4 recursos y el tribunal hubiera decidido seguramente acumularlos. Por ello, esto no fue así, y por ello consideramos que en la presentación acumulada por parte de Gilat se ha cometido, ¿no?, los requisitos se han incumplido las exigencias necesarias y por lo tanto ese recurso es inadmisible o improcedente, inclusive vulnera el principio de legalidad porque estas normas son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, consideramos que para ejercer nuestro derecho de defensa continuamos con la absolución del recurso y por ello queremos enfatizar que nosotros sí hemos cumplido con presentar 4 escritos que contienen la absolución de cada ítem. En esos escritos, ¿qué fundamentamos? ¿Qué se debe tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, que la apelación está orientada a 2 temas, ¿no? La motivación o falta de motivación en el acta de otorgamiento y el tema de la experiencia del postor. Sobre el acta de otorgamiento de la buena pro, consideramos que sí está debidamente motivada, no necesariamente el acta debe contener todo el desarrollo normativo o sustantivo que fundamenta, ¿no? Esta fundamentación debe ser objetiva y debe mencionar las razones de hecho y sustento jurídico, pero en todo caso consideramos que el acta sí lo contiene, dice que no cumple y que no cumple con la experiencia del postor, que en realidad es el punto más importante de cuestionamiento. Por lo tanto, consideramos que no se ha puesto en evidencia que sí tiene la motivación necesaria y que no hay ninguna vulneración al principio de transparencia. Por lo tanto, consideramos que esta parte debería ser declarada infundada. Con relación a la falta de documentos en la oferta de Gilat para acreditar la experiencia del postor. Bueno, ¿qué dicen las bases? Esta es la experiencia del postor, ustedes seguramente lo van a analizar en una serie de montos específicos y la forma en la que se acredita, muy importante, ¿no? Porque el doctor Ireijo dice, hombre, que no tenían otra información. Y yo me pregunto, ¿y las facturas y los vouchers? ¿Esa no es una información que está bajo su control? Pues no, ellos decidieron presentar los contratos y la respectiva conformidad, que presentaron 2 contratos, el 005 del ítem 1 y el 007 del ítem 3.
Estos contratos, y eso es importante también conocerlo, que el doctor Ireijo ya lo mencionó, son con la misma entidad que está ahora siendo entidad contratante. No se adjunta la conformidad, se establecen los cuestionamientos, ¿no? Porque estos informes que se adjuntan son de conformidad del entregable requerido para el pago mensual, no para la conformidad del servicio, ¿no? Y en todo caso consideramos que si esos informes contuvieran conformidad, han sido indebidamente suscritos por un área que no correspondía. Por lo tanto, consideramos que estas pretensiones también deben ser declaradas infundadas. Y para ello vamos a los contratos origen. ¿Qué cosa establecían los contratos? En principio, esta es la cláusula cuarta del pago, ¿no? Y como claramente se pueden ver, tanto el contrato 05 como el contrato 007 contenían 3 documentos que se tenían que presentar. El informe correspondiente de cada entregable con la conformidad emitida por la Dirección de Ingeniería y Operaciones, el comprobante de pago y también la constancia del área usuaria. Ahí podemos tener con claridad que la conformidad del área usuaria es distinta del informe que ellos han presentado como conformidad. No es la conformidad del área usuaria. Presentó GILAT, presentó todos estos informes de cada uno de los contratos, y solamente como ejemplo podemos mencionar estos informes, que están, por supuesto, en los adjuntos del expediente, que establecen conformidad del entregable, ¿no? Que todos están relacionados a la conformidad del entregable. GILAT no ha presentado la conformidad del servicio para acreditar la experiencia del postor. Y en todo caso, aprovechando lo comentado por el doctor Ireijo, es una diligencia del postor insistir en que se emita la conformidad, ¿no? Y en todo caso, otra vez se tiene con las facturas y los vouchers, ¿no? Entonces, es claro que lo que se ha presentado son informes de conformidad del entregable para efectos del pago. Ahora bien, vayamos al supuesto negado, que se consideren como conformidades dichos informes. 17 de 24, en el caso del contrato 005, no han sido suscritos por el director. Y 18 de 24, en el caso del contrato 007, tampoco, ¿no? ¿Es un detalle formal, insignificante? No, señores. Es el director el que ejerce, el que emite, tanto así que acá podemos, como ejemplo, hemos copiado unas pantallazos de seis de los informes que recomiendan, ¿no?, al director brindar la conformidad. Entonces, ¿quién brinda la conformidad? Es el director. Y eso GILAT lo conocía, porque GILAT era proveedor de Pronatel, porque sabía cuál era el procedimiento de conformidad. No es una novedad para GILAT. Sabía cómo era. Y si no fue diligente para obtener la constancia de prestación del servicio completa, sabía que estos documentos no podían usarse. En el contrato 05, ¿no?, 17 de 24 informes, además, y en el 007, 18 de 24, fueron dirigidos al director. ¿Con qué finalidad? De realizar el análisis necesario para que proceda la conformidad. Y no fueron, además, firmados por el director. ¿Cuáles son los informes? Aquí están, ¿no es cierto? Y por ahí, ¿no?, inclusive en uno de los escritos últimos que presenta el postor apelante, dicen que sí los firma el director. Pues no lo firma, pues ahí están los pantallazos de las firmas, un especialista, un analista, alguien que ni siquiera tiene cargo. O sea, esto es una informalidad, ¿no? Acá la conformidad la emite el director del área. Entonces, del contrato 005, solo 7 fueron suscritos por el director y del 007 solo 6, ¿no? Acá podemos darnos cuenta cómo impacta esto en el monto que se acredita para la experiencia del postor, ¿no? Se reducen de 16 millones y pico a 4 millones y pico, ¿no?, en el caso del contrato 005, y en el caso del contrato 007 de 15 millones a 5 millones. Por lo tanto, con esto no cumplía, pues, con la experiencia del postor, ¿no? ¿Qué dijo la entidad en su informe técnico? ¿No? El doctor Ireijo nos quiere un poco confundir en el sentido de que la entidad ha vulnerado su confianza legítima porque dice una cosa, algo dicen otra cosa. No, la entidad no se ha contradicho. Además, nos ahorra, o les ahorra al tribunal, ir a la entidad
emisora de estas conformidades a preguntarle. La entidad ha sido muy clara porque es además entidad contratante y es entidad emisora de esos informes supuestos de conformidad. ¿Y qué ha dicho? Ha dicho claramente que es el director el encargado de otorgar la conformidad. Por lo tanto, esos informes que no fueron firmados por el director simplemente no valen. Y en segundo lugar, ha dicho que esto era un insumo para que el director otorgue la conformidad, lo cual se valida con las recomendaciones que están dirigidas al director. Por tanto, corresponde declarar infundadas las pretensiones, pues no cumplieron con el monto del requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, y como consecuencia de ello, dar por consentida la buena pro a favor de la empresa Vietel. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Acto seguido, consulto al representante de la empresa impugnante si va a ejercer su derecho de réplica. De ser así, se le otorga un tiempo de 3 minutos. Sí, señor vocal, gracias, muy amable. Adelante. Solo algunas precisiones, ¿no? Si los documentos fueron indebidamente suscritos, como señala Vitel, eso no es culpa de Gilat. Segundo, las opciones para acreditar la experiencia quedan a cargo de la elección del postor. No me pueden obligar a utilizar uno u otro método. O sea, tiene que estar claro. Me dicen, ¿por qué no presentaron facturas? Porque los informes que ahorita se cuestionan fueron considerados conformidad, tanto así que fueron los que originaron el pago. Es más, no existe dentro de la interna de la entidad otro informe, porque si fuera cierto, entonces tendríamos este informe cuestionado y un segundo informe diciendo que hay conformidad. Tercero, el propio director señaló, y esto lo voy a reafirmar, señaló expresamente que con un informe determinado se le entregó abastecimiento y se le dijo, con este informe, que en realidad está suscrito por un coordinador, con este informe se otorgó conformidad. Por eso tienes que pagar. Eso fue lo que se entregó y con ellos otros 19 pedidos de información por transparencia. Es decir, no es tan cierto que nosotros debíamos considerar de que esos no eran los informes de conformidad. Es más, lo que parece ser es que la propia Dirección de Ingeniería de Operaciones le da doble naturaleza a este informe. Y eso se desprende del propio pedido de información que es respondido. Es el propio director el que señala que con ese informe suscrito por el coordinador es el que se otorga la conformidad. Entonces, en este momento no es posible negar ese hecho concreto. Entonces, no es posible que nos pidan a nosotros que busquemos la documentación, porque es documentación que ellos nos están entregando y que después es confirmada por un pedido de transparencia. Y por último, ni siquiera está registrada en el sistema la constancia final de conformidad. Pareciera que todo está armado para que yo, de manera imposible, pueda obtener la buena pro. Salvo, como dice la doctora, que recopile las facturas. La pregunta es, ¿por qué yo tengo que recopilar las facturas si tengo esta documentación que está confirmada por la propia entidad, por el propio director, de qué es la conformidad? Entonces, no es tan cierto de que nosotros debíamos perseguir, buscar y ser diligentes. Nosotros hemos sido diligentes porque la documentación que se nos ha entregado, que ha sido confirmada después, es la conformidad. Medio complicado que ahorita el comité de selección pretenda decir de que no es así. Muchas gracias, señores vocales. Muchas gracias, doctor Ireijo. Asimismo, también consulto a la parte o a los representantes del tercero administrado si también van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, también se les otorga un tiempo de 3 minutos. Sí, señor presidente, muchas gracias. Adelante, doctora. Nosotros no estamos diciendo que se les obliga a los proveedores a usar una forma o la otra. Un poco fue la reacción ante el argumento de que era un imposible jurídico. No es un imposible jurídico si es que hay dos alternativas. Más aún cuando las facturas están bajo el control del postor. No necesitan pedir, no necesitan... Ojo, hay una diligencia mínima. El postor tiene que requerir esa constancia de prestaciones, es diligencia del postor también, no solamente de la entidad. Pero, ok, se demoran
los hemos denunciado contra la ORI, etcétera. Pero nosotros tenemos el control de los documentos que son emitidos y tenemos los vouchers, manejamos los estados de cuenta, o sea, tenemos toda esa información. Si tenemos el problema de la información de conformidad y nos asusta y tenemos que estar pidiendo si de verdad es o no es un informe de conformidad, entonces tenemos los vouchers, tenemos la factura. No es que haya un imposible jurídico. Ese es lo primero. Lo segundo, ese acceso a la información, y lo vamos a presentar, por supuesto, en nuestro recurso de alegatos, en nuestro escrito de alegatos, no es que dice que esta es una conformidad, reitera que es la conformidad del entregable. Y esto coincide con lo que dice el informe técnico de la entidad, en el sentido de que esto era un insumo para la conformidad del servicio. Como pasamos otra vez a recordar esos 3 documentos que están en los contratos 05 y 07, en el que se requerían 3 cosas para el pago: el comprobante, el informe del entregable, de conformidad del entregable, y la conformidad del servicio por el área usuaria. Eso lo decían los 3 contratos. No les gustó a Gilat, no le parecía el procedimiento. Bueno, debió hacer en su momento algún cuestionamiento para que el contrato diga otra cosa, o se proceda de otra manera, ¿no? O se modifique el contrato, qué sé yo. Pero tal como están los documentos, habían 3 documentos. Y el de la conformidad del área usuaria no lo ha presentado. No sé si acá el doctor Vacas quiere complementar, por favor. Buenos días, con la venia de usted, señor presidente, porque quisiera aclarar lo último manifestado por el doctor Ireijo. Acá nada ha sido armado para que Gilat no cumpla. Realmente estamos en esta apelación porque me voy a tomar un poco la libertad de que Gilat se ha equivocado groseramente al elaborar su oferta. Tiene groseros errores al elaborar su oferta y está pretendiendo a través, no digo que es el doctor Carlos Ireijo, a través de este recurso de apelación tratar de validar los errores en la elaboración de su oferta. Entonces nosotros creo que valga la aclaración a lo último señalado por el doctor. Si alguien se equivoca elaborando su oferta, no actúa como un postor diligente, no acredita, no cumple con presentar documentos que acrediten fehacientemente su experiencia, porque si nosotros tenemos la oportunidad de presentar contratos o conformidades o depósitos y transferencias. Entonces, es diligencia del postor acreditar fehacientemente su posición y no la del comité de aclarar, preguntar, interpretar los documentos que él presenta. Y como bien dice la doctora Rojas, si el mismo Gilat, y lo ha reconocido el doctor Ireijo, no tenían los documentos, no tenían nada más, ¿por qué iniciaron las consultas del caso en su debida oportunidad a la entidad? Entonces, lamentablemente, me veo yo como representante legal obligado a hacer esta aclaración, que no es pertinente en materia de un proceso tan objetivo como este. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su participación. Luego de escuchar las posiciones de las partes, paso a consultar a los señores vocales que integran esta sala si van a formular alguna pregunta. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Muchas gracias, doctora Pérez. Doctor Eric Mendoza. Buen día, señor presidente. Todo claro, no tengo consulta. Gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Yo sí tenía una duda y quería formulársela al doctor Ireijo. Y va en el siguiente sentido. Me parece que por lo que se ha actuado en esta audiencia pública, el cuestionamiento no va tanto en cuanto a la validez de los documentos que conforman su oferta. En realidad son documentos sobre los cuales no hay un cuestionamiento de inexactitud, no hay un cuestionamiento de invalidez, no hay un cuestionamiento sobre falsedades, pero sí me llamó la atención cuando se hace referencia a los términos recomendación de aprobación, digamos, en los documentos que ustedes han presentado. El tribunal, en muchas oportunidades, por lo menos en las salas, y hablo a título personal, las salas que he integrado, siempre hemos tratado de ser razonables con la valoración probatoria de la documentación que se presenta y que analizamos. En este sentido, ante esa condición, ¿cómo podríamos superar, ¿no?,
el cuestionamiento en el sentido de que en estricto, con esa condición de recomendación, propiamente no podría hablarse de una conformidad. Por favor, doctor Irejo, si podría señalarnos cuál es su posición al respecto. Ya. Lo que se cuestiona es un tema de la redacción. ¿Se recomienda? ¿Se debería? Lo cierto es que ese informe que tiene esa redacción, lo que hace es, con ese se procede al pago. No hay otra documentación. No es que la dirección emita un segundo documento, doctor. Porque si usted le pregunta a la entidad si hay una información distinta a ese informe que tiene ese tipo de redacción, lo más seguro es que le diga que no, porque no lo tienen. Es más, cuando se pide la información, la doctora Magali lo que señala es, se confirma de que es un insumo. Lo que dice el informe que se le traslada a abastecimiento es que con ese se dio la conformidad y por eso hay que proceder con el pago. Es lo que dice el informe que se ha notificado. Entonces, la entidad, sea cuando lo firma la dirección, sea cuando lo firma el coordinador, le entiende que tiene doble naturaleza, el informe mensual y evidentemente el informe de conformidad, porque no hay otro informe. Y cuando nos dicen que nosotros debemos ser diligentes, nosotros con esa información consideramos que ese documento es suficiente, porque es dicho de la propia entidad. Nosotros no estamos interpretando el tema. Y segundo, no está la constancia de conformidad registrada. Entonces tenemos un problema. Entonces, yo tengo que buscar las facturas cuando yo no tengo dudas, porque hay un pedido de información previa de que me dice que con eso se procede al pago. ¿Por qué tendría que interpretar de que la entidad me está mintiendo? Ese tipo de acciones lo que genera es una confianza en el administrado, de que esa documentación es pertinente. Por eso se presenta. No existe una predictibilidad. El problema aquí, en todo caso, es la falta de homogeneidad en los criterios que se utiliza en la dirección de ingeniería para ver quién firma la documentación. Ese es un tema que debe arreglarlo la propia entidad, pero esa falta no puede afectar al proveedor, que tiene confianza en cuando le dicen que ese es el documento que genera el pago, de creer que no es así. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Ireijo. Un poco para precisar, digamos, esta es una etapa de consultas, cual nosotros los vocales formulamos en función a las dudas que podamos tener. Sin embargo, por la particularidad de la respuesta, le voy a consultar a la doctora Rojas cuál es su posición sobre esto último que ha señalado el doctor Ireijo, si nos podría señalar su posición de una manera muy concreta. Sí, por supuesto, señor presidente, muy amable. Solo 3 puntos muy concretos. El acceso a la información del que habla el doctor Ireijo fue posterior a la interposición del recurso de apelación. Los informes, efectivamente, dicen, ¿no? Oye, no hubo un informe posterior. Bueno, sin embargo, 7, me parece, y 8 de un contrato y 8 del otro, sí fueron firmados por el director. Entonces, ¿por qué dice que no hay? Si efectivamente hubo recomendaciones que el director acogió y emitió la conformidad correspondiente. Y tercero, acá hay un tema que no se está vulnerando, que es el principio de confianza legítima. Si la entidad que emite las conformidades no fuera Pronatel, ustedes seguramente le habrían oficiado a la entidad y le hubieran dicho, acá, ¿qué cosa es lo que hay conformidad, no hay conformidad, etcétera? El informe técnico de Pronatel que se ha presentado en este expediente dice que esto era un insumo para la emisión de la conformidad y para posterior al pago. Los contratos así lo confirman, así lo sustentan, los hemos presentado en el PPT. Entonces, acá no se trata de confundir o de generar otro tipo de interpretaciones, obviamente en defensa de los intereses de GILAD. Se trata de ver los documentos, qué es lo que dicen los documentos, cuál era el procedimiento que se seguía para el pago, cómo ese procedimiento era conocido por GILAD y finalmente qué es lo que realmente era conformidad o no para la entidad. Y la entidad ha sido absolutamente clara. Eso no era conformidad, era solamente un insumo para la emisión de la conformidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes por atender las respuestas
o atender las preguntas que se les ha formulado. Así que, al no haber más preguntas por parte de este colegiado, vamos a dar por finalizada la presente audiencia, reiterando mi agradecimiento por su participación y dejando constancia que todo lo actuado, incluyendo lo señalado en esta audiencia, será valorado al momento de resolver. Que tengan muy buenos días con todos. Buenos días, muchas gracias a todos.